Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, como habrán podido ver por el título, tenemos una noticia realmente impactante, una exclusiva que ha dejado a todos conmocionados y expectantes. Vamos a hablar de un tema delicado pero muy importante, que involucra a uno de los galanes más queridos y reconocidos a nivel internacional, el guapísimo Can Yaman. Sí, así es, ese actor turco que nos ha robado el corazón con su carisma, su talento y, seamos sinceros, con esa mirada que derrite. Ha habido un revuelo increíble en los medios, y por fin tenemos la información, filtrada directamente desde una rueda de prensa, de un problema de salud que lo aqueja. Es un tema que toca la fibra sensible porque detrás de toda esa fama, de todo ese éxito, de esa imagen de invencible, hay una persona, un ser humano que, como todos nosotros, está expuesto a los desafíos de la vida, y en este caso, a uno de salud. Por eso, antes de sumergirnos de lleno en esta noticia tan reveladora, quiero pedirles un favor muy especial. Si todavía no forman parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo aquí, les invito a que se suscriban ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, especialmente cuando tratamos temas tan candentes como este. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Ahora sí, pónganse cómodos porque esto se pone interesante. La noticia saltó como una bomba en el mundo del entretenimiento, y la verdad es que no es para menos. Can Yaman, este actor que ha conquistado no solo Turquía, sino también Italia, España y muchos otros países, se presentó en una rueda de prensa y, ante la sorpresa de todos los presentes y posteriormente de millones de fans, reveló un problema de salud que ha estado ocultando. Y no hablamos de un simple resfriado, amigos, estamos hablando de algo que, por la forma en que lo ha comunicado y por la reacción que ha generado, parece ser bastante serio. Según lo que se ha podido recopilar de esta rueda de prensa, donde la atmósfera era de expectación, pero también de cierta aprehensión, Can Yaman habló con una sinceridad que conmovió a muchos. Es importante recordar que Can Yaman es conocido por ser una persona reservada en cuanto a su vida privada, y el hecho de que haya decidido compartir esto públicamente, nos da una idea de la magnitud del asunto. Se hablaba mucho en redes sociales de su ausencia temporal de algunos proyectos, de cambios en su físico que algunos fans habían notado, y ahora, parece que todas esas especulaciones tienen una explicación. La información más detallada que ha trascendido es que Can Yaman ha estado lidiando con un problema de salud que afecta, nada más y nada menos, que a su salud mental. Sí, así es. En un mundo donde la presión mediática es altísima, donde la imagen perfecta se exige constantemente y donde la vida de una figura pública está bajo el escrutinio de millones, es muy valiente y necesario que alguien como Can Yaman decida alzar la voz sobre este tema. Ha confesado que ha estado sufriendo de ansiedad y estrés crónico debido a las exigencias de su carrera, a la constante exposición pública y a la presión de mantener una imagen determinada. Imagínense por un momento lo que significa ser Can Yaman. Un día te despiertas siendo un actor emergente y al siguiente eres una estrella mundial. Tu rostro está en todas partes, tus proyectos son éxitos de taquilla, y cada uno de tus movimientos es analizado y comentado. Eso, para cualquier ser humano, debe ser una carga emocional inmensa. Can Yaman ha revelado que ha llegado a un punto en el que la ansiedad se ha convertido en un compañero constante, afectando su día a día, su capacidad para disfrutar de su éxito e incluso su rendimiento profesional. Durante la rueda de prensa se pudo percibir la emoción en su voz cuando hablaba de los ataques de pánico que ha llegado a experimentar. Ha descrito sensaciones de ahogo, de miedo irracional, de sentir que pierde el control. Estas son experiencias muy reales y muy duras, y es digno de admiración que haya tenido la valentía de compartirlo. Él mismo admitió que durante un tiempo intentó lidiar con esto en solitario, pensando que podría con ello, pero que finalmente se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional y, sobre todo, que era importante hablar de ello para derribar el estigma que aún rodea a las enfermedades mentales. Y aquí es donde la noticia adquiere una dimensión aún mayor. Can Yaman no solo ha revelado su problema, sino que también ha hecho un llamado a la concienciación. Ha enfatizado la importancia de cuidar nuestra salud mental tanto como cuidamos nuestra salud física. Ha dicho que es fundamental buscar ayuda cuando se necesita, que no hay nada de qué avergonzarse y que todos estamos expuestos a este tipo de desafíos.
En una época en la que la salud mental está cobran. Do la importancia que merece, sus palabras son un soplo de aire fresco y un mensaje poderoso para millones de personas que, al igual que él, pueden estar pasando por situaciones similares. Además de la ansiedad y el estrés crónico, también ha mencionado que ha estado lidiando con el agotamiento extremo o burnout . Esto, como muchos de ustedes sabrán, es una respuesta a un estrés prolongado en el lugar de trabajo. Es esa sensación de estar completamente drenado, de perder el interés y la motivación por las cosas que antes te apasionaban. Para un actor en la cima de su carrera como Can Yaman, con agendas apretadas, rodajes intensos y constantes viajes, es un riesgo muy real. Él ha sido muy honesto al decir que ha sentido que la pasión por su trabajo, esa chispa que lo impulsaba, se estaba apagando por momentos. La rueda de prensa no fue solo un espacio para confesar sus dolencias, sino también para compartir sus pasos hacia la recuperación. Can Yaman ha revelado que está trabajando con terapeutas y especialistas en salud mental para superar estos obstáculos. Ha hablado de la importancia de encontrar un equilibrio en su vida, de aprender a decir no cuando es necesario, de establecer límites y de dedicar tiempo a actividades que le recarguen energía, como el deporte, la meditación o simplemente pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. Es inspirador ver que, a pesar de la adversidad, está tomando medidas concretas para cuidar de sí mismo. Por supuesto, la noticia ha generado una oleada de apoyo incondicional por parte de sus fans alrededor del mundo. Las redes sociales se han llenado de mensajes de aliento, de solidaridad y de cariño hacia el actor. Muchísimas personas se han sentido identificadas con sus palabras, y eso es precisamente lo que se busca al hablar abiertamente de estos temas. Romper el silencio, visibilizar la lucha, y hacerles saber a quienes sufren que no están solos. Este gesto de Can Yaman va más allá de una simple noticia de celebridad. Es un recordatorio poderoso de que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de fortaleza. Nos enseña que sin importar cuán exitosos o admirados seamos, todos somos susceptibles a los desafíos de la salud mental. Y lo más importante, nos anima a priorizar nuestro bienestar emocional y a buscar ayuda sin temor ni vergüenza. Así que, para recapitular, mis queridos amigos, lo que hemos aprendido hoy es que Can Yaman, este actor que admiramos tanto, ha decidido ser increíblemente valiente y compartir públicamente que ha estado sufriendo de ansiedad, estrés crónico y burnout. Ha hablado abiertamente de sus ataques de pánico y de la lucha por encontrar un equilibrio en su vida. Lo más inspirador es que no solo ha confesado su problema, sino que está activamente buscando ayuda profesional y promoviendo la importancia de la salud mental. Su testimonio es un recordatorio para todos nosotros de que es vital cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo. Si tú, que me estás viendo ahora mismo, estás pasando por algo similar, te animo encarecidamente a que busques apoyo. Habla con un amigo o un familiar, o considera buscar ayuda profesional. No estás solo, y hay recursos disponibles para ti. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo y por prestar atención a esta noticia tan importante. Sé que es un tema delicado, pero creo que es fundamental hablar de ello. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué les parece la valentía de Can Yaman al compartir esto? ¿Han tenido alguna experiencia similar o conocen a alguien que la haya tenido? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y siempre procuro responder a la mayoría. Y por supuesto, si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, o si simplemente quieren apoyar esta iniciativa de crear conciencia, no olviden darle un gran me gusta . Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan informarse y reflexionar sobre la importancia de la salud mental. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de seguir recibiendo contenido de calidad. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y sobre todo con mucha información valiosa. Hasta la próxima.